En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cálculos estequiométricos con reactivos limitantes. Y lo primero será saber qué significa eso de reactivo limitante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la reacción en que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno y se forma amoníaco, cuya estequiometría es un mol o una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno y se forman 2 moléculas de amoníaco, si nosotros ponemos a reaccionar 2 moléculas de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno, ¿qué amoníaco se puede formar? Con un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno se forma una molécula de amoníaco. Con 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno se forma otra molécula de amoníaco. Y ya se nos ha terminado, ha reaccionado todo y se nos ha terminado el hidrógeno. El hidrógeno reacciona todo. Todo lo que habíamos puesto. Y nos ha quedado, hemos gastado 2 átomos de nitrógeno, es decir, una molécula. Nos ha quedado parte del nitrógeno sin reaccionar. Queda parte sin reaccionar. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno, es el que nos ha limitado qué cantidad de amoníaco se puede formar. Ese es el que cuando se ha acabado ha parado la reacción, ya no se sigue formando más amoníaco. Luego, el hidrógeno es el reactivo limitante. Nos limita qué cantidad de amoníaco se puede formar, es decir, nos limita hasta cuándo transcurre la reacción. Y el nitrógeno estaba en exceso. Es decir, nos sobra nitrógeno. ¿Vale? El reactivo. Nosotros vemos en la reacción por cada molécula o por cada mol de nitrógeno se necesitan 3 moles de hidrógeno. Para que reaccionase todo el nitrógeno, los 2 moles que necesitaríamos, 2 por 3, 6 moles. Como solo tenemos 3, nos falta hidrógeno. Es el reactivo limitante. Reacciona todo el hidrógeno que hemos puesto y separa la reacción. Por tanto, no puede reaccionar todo el nitrógeno. Hay nitrógeno en exceso. Y solo se forman 2 moléculas de amoníaco. ¿Cómo sacamos la cantidad de producto que se puede formar? La cantidad de producto que se forma como máximo la calculamos con la cantidad de reactivo limitante. Es decir, el hidrógeno es el que nos limita cuánto amoníaco se puede formar. Si tenemos 3 moles, podremos formar solo 2 moles de amoníaco, que serán tal masa o tal volumen de amoníaco. Y ahora, ¿cuánto nos sobraría de nitrógeno? Pues vemos con la cantidad de reactivo limitante qué cantidad de nitrógeno necesitaríamos y se la restamos a la cantidad que teníamos y así calcularíamos lo que nos sobra. Bueno, ahora ya vamos a hacer el ejemplo del problema. El enunciado es el siguiente. El magnesio reacciona con el ácido clorhídrico diluido y se obtiene cloruro de magnesio y dihidrógeno. Si se hacen reaccionar 250 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0,06 molar con 0,36 gramos de magnesio, A. Determina el reactivo en exceso, es decir, el que hay de sobra, el que quedará aparte sin reaccionar. B. Determina la masa de cloruro de magnesio, que se podrá obtener como máximo. C. Determina la masa de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. La reacción ajustada es: un mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico y se obtiene un mol de dicloruro de magnesio y un mol de dihidrógeno o hidrógeno gaseoso. Nos dicen la masa de magnesio que reacciona.
0,36 gramos. Nos dicen que reacciona con un volumen de ácido clorhídrico de HCl 0,6 molar de 250 centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la reacción está ajustada. En este caso ya la he ajustado yo, ¿vale? Como aquí aparecen 2 de cloro, pues necesitaremos 2 moles de ácido clorhídrico y ya está de acuerdo con 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. Ya está ajustada la reacción. Lo primero que haremos es calcular los moles de magnesio. Calculamos los moles de magnesio. Calculo los moles de magnesio. (0,36 gramos por, sé que un mol de magnesio son 24,3 gramos, porque la masa molar del magnesio es 24,3 gramos por mol. Esto me daría 0,0148 moles de magnesio. Ahora calculo los moles de HCl. 250 centímetros cúbicos son 250 mililitros por un litro son 1000 mililitros. Y ahora, ¿qué tenemos? Esto es un litro de disolución. Estamos hablando de disolución. ¿Qué es lo que nos dice la molaridad? Que en un litro de disolución hay 0,06 moles de HCl. Luego tendremos en total 0,015 moles de HCl. Esas son las cantidades iniciales de las que partimos, ¿vale? Ahora vamos a ver, según la reacción, se necesitan doble número de moles de ácido clorhídrico que de magnesio. Es decir, 2 moles de ácido clorhídrico por cada mol de magnesio. Entonces, vamos a ver con el magnesio que tenemos cuánto ácido clorhídrico necesitaríamos. Con los 0,048 moles de magnesio, yo sé que según la reacción, para un mol de magnesio necesito 2 moles de ácido clorhídrico. Luego, para los 0,048 necesitaré 0,0296 moles de ácido clorhídrico. Esto se necesita para la cantidad, para esa masa de magnesio. ¿Qué ocurre? Que esta cantidad es mayor que los 0,015 moles de ácido clorhídrico que tenemos. Como es mayor lo que necesitamos que lo que tenemos, el HCl es el reactivo limitante. Y el magnesio es el reactivo en exceso. En el apartado B nos preguntan la masa de dicloruro de magnesio que se podrá obtener como máximo. La reacción era un mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico y se obtienen un mol de dicloruro de magnesio y un mol de hidrógeno. La cantidad que podemos obtener de cloruro de magnesio nos la indica
la cantidad que reacciona de reactivo limitante, es decir, de ácido clorhídrico. Es el que cuando se acaba ya no se puede obtener más. Por tanto, la cantidad la calculamos a partir de la cantidad que tenemos de reactivo limitante. Como teníamos 0,015 moles de HCl, que lo hemos calculado en el apartado A. Ahora, ¿qué nos dice la reacción? Que con 2 moles de HCl se pueden obtener un mol de dicloruro de magnesio. Ya tendríamos con esto los moles de dicloruro de magnesio. Ahora tendríamos que pasarlo a masa. Un mol de dicloruro de magnesio, hay que ver cuántos gramos son. Para ello calculamos la masa molar del dicloruro de magnesio, que sería un átomo de magnesio por 24,3 más 2 por 35,5, que es la masa del cloro. Esto nos daría 95,3 gramos por mol. Entonces, un mol de dicloruro de magnesio son 95,3 gramos. Ya lo tendríamos pasado a gramos. Y esto nos da 0,715 gramos de cloruro de magnesio. Se puede obtener como máximo si todo va bien. Esto es nuestro resultado. En el apartado B nos preguntan la masa de reactivo en exceso, es decir, de magnesio, que queda sin reaccionar. ¿Vale? Masa de en exceso. Para ello lo que haremos es calcular la masa de magnesio que reacciona con esa cantidad de ácido clorhídrico y se la restamos a la masa que teníamos inicialmente. Entonces, como tenemos que reaccionan 0,15 moles de ácido clorhídrico, calculamos los moles de magnesio que reaccionarán. Según la reacción, cada 2 moles de clorhídrico que reacciona un mol de magnesio. Por tanto, cada 2 moles de ácido clorhídrico reacciona un mol de magnesio. Ya tendríamos los moles de magnesio que reaccionan. Y ahora sacamos su masa. Un mol de magnesio, ya hemos visto antes que la masa molar del magnesio eran 24,3 gramos por mol. Luego, 24,3 gramos de magnesio son un mol. Así ya tendríamos que reacciona de magnesio 0,18225 gramos de magnesio reaccionan. Entonces, masa de magnesio en exceso sería la masa inicial, masa de magnesio inicial, menos la masa de magnesio que reacciona. Sería 0,36 gramos que teníamos menos 0,18225. Esto nos da 0,18 gramos de magnesio quedan sin reaccionar. En este ejemplo hemos visto las distintas cosas que habitualmente nos suelen pedir en los problemas de reactivo limitante. Ahora ya podéis hacer los 2 problemas que hay de reactivo limitante.